Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta. Con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Las noticias como son. Los Cabos a la Carta. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este jueves 14 ya. 13, 14, ahora sí, 14 de abril, un día de la quincena, pero pues sobre todo hoy Jueves Santo, un día para muchos de reflexión, de recato y para muchos más día de descanso, de fiesta o de ir a la playa o de pasársela pues con la familia o amigos aprovechando el día de asueto. Hoy saludo a mi amigo y compañero el licenciado Eduardo Tapia Zuckerman. ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto de saludarte en este día. Creo que se nos congeló. Bueno, ahorita lo restableceremos. Nancy Álvarez, ¿cómo estás en la producción? Hola, Armando, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Ya, mira, ¿cómo estás? Ya tenemos por aquí. Ya se conectó. A veces estas sorpresas de la tecnología siempre nos desbalancean un poco, pero ahí está Eduardo Tapia. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Armando, Nancy, en este Jueves Santo. Y bueno, Nancy, muchas cosas hoy, ¿no? Pues no tantas, la verdad, ¿no? Pues fíjate que pese a lo que esperábamos, que hubiera menos movilidad en el destino, sobre todo en Los Cabos, pues todavía hay mucha gente pues que obviamente está trabajando y a quienes saludamos también con mucho gusto, que seguramente nos están escuchando desde sus casas o que están en el trabajo, en sus oficinas, pues que desea leve este fin de semana de días santos. Lo más importante, cuidar el agua también, porque pues se han reportado fugas y pues obviamente el OMSAPAS ha estado trabajando en la reestructuración de estas. Pero importantísimo este sábado de gloria, Armando, no abusar, no mojarse de más, mejor vaya a la playa, mantenga la sana distancia, ya lo decía también ayer el presidente municipal, no van a haber eventos masivos, sin embargo, pues va a haber mucho control, sobre todo en la playa del Tule, también en Costa Azul, que son unas de las más, obviamente el Médano también, porque son las más concurridas por visitantes extranjeros, nacionales, incluso por los mismos locales. Entonces, pues mantener la sana distancia, seguirse cuidando. No vamos a esperar, sobre todo Armando, Eduardo, que terminando esta Semana Santa, estas vacaciones, no nos sorprendan nuevos picos de contagio por COVID-19. Entonces, pues está en usted cuidarse y cuidar a los demás, sobre todo. Fíjate, yo quisiera comentarles, Eduardo, Nancy, que esta mañana me llegó un tuit de alguien que pues tomó algunas fotos en el estero de algunos peces que estaban muertos por ahí y pues estaba un poco dramático el mensaje. Decía que había una gran tragedia en el estero de San José del Cabo, que había una mortandad de peces impresionante, que él creía que eran cientos, entre paréntesis ponía miles, quizá miles. Y pues me llamó la atención, ¿no? Porque pues inmediatamente encendió algunos focos de alerta en noticieros a nivel nacional, porque pues, es un impacto ambiental importante, sobre todo en este que es uno de los patrimonios naturales más importantes, quizá el más sobresaliente que tenemos en Los Cabos, este oasis del estero, que pues, sigue siendo abandonado, es un hecho, ¿no? Está en la planta de tratamiento ahí de Fonatur, que sigue emanando malos olores, porque pues tiene una capacidad de 250 litros por segundo y le llegan a veces 400, o sea, es imposible, y siguen autorizando nuevos desarrollos y pues no sé de dónde, porque esa es la única planta. En fin, es un tema que ya abordaremos con más detalle en la semana próxima. Y bueno, pues yo dije, pues yo estoy cerca, yo vivo aquí en San José del Cabo y me fui a dar una vuelta. Suelo caminar por ahí, hay muchas partes que están anegadas, pues, se ha ido la crecida del estero, y pues hay también lirio por todas partes, y pues pero pues no vi más que algunos peces por ahí aislados, pequeños,
quizá los que sacó en fotografía, que eran como 8 o 10, estaban juntos, pues ya se los comieron las aves, eso fue de ayer. El caso es que no hay tal. O sea, incluso el mismo director de Ecología Municipal, Raúl Verdú, que tiene gente que está dando vueltas, también no vio nada. Y entonces no se deje llevar, ¿no? Porque luego, mi querido Eduardo, pues hay gente que le encanta hacer escándalo de nada. Y pues hay que señalarlo también, porque luego nos la creemos todos, o nos la creemos toda. Sí, creo que es parte de la prudencia que tiene que privar nosotros, y el sentido común, como dice muchas veces, el sentido común es el menos común de los sentidos, y como dices, pues hay que, antes de hacer este tipo de afirmaciones, simplemente tener la prudencia para pues documentarse un poco, ver qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Verificar y volver a verificar, y la verdad, pues es la bocana, acaso habrá algunos por ahí, pero ahora esto no quita de que hay una contaminación inminente por la planta, más que no, o sea, esto siempre se ha dado y ahí está. Hemos querido hablar con Fonatur, a ver si la semana que entra nos da explicaciones, porque esos olores, obviamente son muy desagradables, y más estás en un restaurante San José del Cabo en las noches. Muchos de los que vivimos aquí nos percatamos de que hay algo que está pasando por el tratamiento de estas aguas residuales, que está saturado ahí en esta planta desde hace muchos años. En fin, pero bueno, vamos a lo más sobresaliente. Creo que hoy, por cierto, nomás déjame decirle que vamos a tener más adelante de invitada a una licenciada en filosofía y doctora en ciencias sociales de La Paz, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, para que nos hable un poco de dónde surgen los evangelios, porque finalmente los evangelios para la Iglesia Católica pues son fundamentales, y que hablan la vida y muerte, vida, pasión y muerte de Jesús de Nazaret, y pues son 4 versiones, pero hubo más evangelios. Entonces de todo esto nos va a platicar, sobre todo de lo que pasó aquí en el concilio de Nicea, que si usted no sabe de qué se trató, creo que vale la pena, porque es cultura general que todos tenemos que, pues, de alguna manera entender, ya que se trata de las bases de una religión, porque el concilio de Nicea, ya lo platicará ella, el emperador Constantino, pues ahí se crean los evangelios, ¿no? Y muchas otras cosas que ya lo platicaremos. Pero en fin, pero hablando de política, mi querido Eduardo, ¿cómo ves esto que surgió, un escrito que envía los senadores de oposición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la votación que tuvo lugar el viernes pasado, con respecto a el viernes o jueves, no me acuerdo cuándo fue? Sí, el jueves. El jueves, exactamente hace una semana, donde votaban los 11 magistrados sobre la anticonstitucionalidad de la ley y de la industria eléctrica, en base a un proyecto de la ministra que fue designada por López Obrador, sin duda alguna, que es esta Loreta Ortiz, ¿no? Que además ella es esposa de de José Agustín Ortiz Pinchetti, que es el fiscal. Que es el fiscal, además, que ahora va a tener que decir algo, el fiscal de especializada, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Pero en fin. Sí, la FEPADE. Pues digo, como mencionas, no solamente el tema de los senadores, Armando, está a colación con este comentario que mencionas, sino también la parte en donde varios periodistas, entre ellos Ricardo Rafael, menciona el punto, y que también la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a través de su presidenta Claudia de Buen, ya nosotros, yo como parte del Consejo, nos hemos pronunciado en contra de lo que sucedió a la hora de la votación. Digo, básicamente, para la gente que nos está escuchando, hace una semana se discutió el tema de la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, y había una controversia que se estaba finalmente, después de 2 años, ya llegando a su fin, vamos a decir, en el Pleno. Para que la Corte declara inconstitucional una ley, que no haya efectos generales de esa ley, necesitan 8, que es esta mayoría calificada. Entonces, a la hora de presentar el proyecto, lo ortodoxo, Armando, Nancy, es que se presente
el proyecto y se vayan ventilando las observaciones artículo por artículo. Aquí lo que sucedió fue que en lugar de agruparlos de una manera, vamos a decir, normal, que siempre se da en el seno del Pleno de la Corte, lo que hizo la ministra ponente fue agruparlo por, vamos a decir, por conceptos, en donde más de una vez ese mismo artículo fue sometido a una votación. Entonces, quizás en esa confusión, en esa presentación de el proyecto, algún ministro pudo haber votado, o ministra, de una forma u otra, en donde a la hora de computar los votos dijeron, ¿sabes qué? Pues llegamos a 7 en varios artículos, pero que no se estaría agrupando de una manera correcta, porque digo, lo normal es, bueno, si este artículo es inconstitucional, vamos sí o no, y el siguiente artículo. Aquí lo que hizo fue quizás confundir, no se sabe si a propósito, pero sí fue una manera muy poco ortodoxa de presentar el proyecto, en donde el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ya se había declarado por la inconstitucionalidad de la ley en la parte del impacto ambiental. González Alcántara, que también es un ministro de reciente acuñación, vamos a decir que también lo designó López Obrador en la terna, él se había declarado por la inconstitucionalidad, no por la parte ambiental, pero sí por la parte de la competencia económica respecto a la conducción de la CFE en la materia de la industria eléctrica. Pero cuando ya se computan los votos, resulta que el de Gutiérrez Ortiz Mena no lo están tomando en cuenta, no se llegan a los 8, de una manera quizás, vamos a decirlo, mañosa o rara, en donde ya dicen, bueno, pues simplemente hay 7. ¿Qué sucede? Al no llegar al 8º ministro o ministra para efecto de declarar inconstitucional sí o sí toda, pues se abren las puertas para los amparos individuales al acto de aplicación, es decir, en la parte de la presentación del proyecto, lo que primeramente hacen los ministros es en lo abstracto, en lo general, vamos a decir que esta ley es o no constitucional. Y pues dicen que sí, pero que no toda o no con todos los efectos. Entonces ahí se abre la puerta porque finalmente tampoco se logra brindar el proyecto en contra de cualquier controversia, porque hay argumentos muy válidos de los ministros que votaron por la inconstitucionalidad. ¿Y qué sucede? Que ahora se va a tener que esperar el particular a un acto de afectación para presentar un juicio de amparo por acto de autoridad, en donde los argumentos que ya se vertieron en la Corte les van a poder ayudar para darles la razón. Entonces, ahí es donde la carta esta de los senadores, no va a haber un cauce institucional a ella, Armando, hay que decirlo. No va a pasar nada, para decirlo claramente. ¿Crees que sí, no, tenga algún efecto o solamente pues va a ser la crítica abierta a Arturo Saldívar en particular, porque él fue el que, según estos senadores, de alguna manera tendenciosamente, sí, la votación por pues porque además estaba muy rara, ¿no? Algunos decían, yo voto a favor de esto, pero en contra del otro artículo. O sea, estaba como que en parte... Y por lo mismo que se agrupó por estos como temas, estos grandes como rubros, en lugar de artículo por artículo, pero sí, para tema concreto, no va a haber un causa institucional de esta queja, simplemente va a quedar a nivel medios, una queja por escrito, ¿no?, de los senadores, en donde claro que también eso es argumento en favor de que cuando se presente este proyecto, pues van a llegar con los juicios de amparo, y hay otras 2 controversias constitucionales que están pendientes, una que presentó también el gobierno de Colima, me parece, y otra, creo que otro grupo de senadores de oposición. Entonces, va a tener que esperarse para que se pueda ventilar este punto. No hemos llegado al final, pero también a colación traemos la discusión de la ley de la industria eléctrica que ya hemos estado escuchando en medios. Ya se postergó para este próximo domingo, que es domingo de Pascua. Ahorita que mencionabas el tema de los... Claro, ahorita si continuamos con el tema, tenemos que hacer una pausa. Estamos en Los Cabos a la Carta, aquí hablando con Eduardo Tapia Zuckerman, quien pertenece a la mesa directiva de la barra mexicana de abogados, nada menos, y que también ya pues externó su postura ante esta situación. Vamos y regresamos de inmediato, no se vaya. Un breve corte y regresamos a Los Cabos a la Carta. En internet
www.cabomil.com.mx. En Oxxo encuentras la mejor variedad y promociones para todas tus reuniones, como un 12-pack de Tecate o Tecate Light más 8 latas por 240 pesos. Además, 6 latas de Amstel Ultra por 95 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 23 de abril. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. The Wine Bar, el plan perfecto para salir de la rutina con un buen vino. Ahora con música en vivo los fines de semana, para que disfrutes al máximo la experiencia. Valet parking en la entrada. Reserva por Open Table o al 14-30225. Lunes a jueves de 4 a 11, fines de semana hasta las 12. The Wine Bar. Somos un organismo público y autónomo. Una de nuestras funciones es la de preparar, organizar y vigilar las elecciones de gubernatura, diputaciones locales y miembros de los 5 ayuntamientos en nuestro estado. Además, fomentamos la cultura democrática y la participación ciudadana entre la sociedad sudcaliforniana. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Milagro Spa, un espacio especial para liberar estrés. Disfruta de nuestra alberca de hidroterapia techada con una espectacular vista al mar. Descubre nuestro paquete especial Hacienda Ritual Mexicano y Temazcal, un paquete exclusivo para familiares o amigos. Los milagros suceden en Vista Encantada Resort and Spa, carretera transpeninsular kilómetro 7.3, Punta Ballena. No te lo puedes perder. ¿Problemas con plagas? No espere más, en Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-146-0294, celular 624-147-0812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Cabo Mil Radio, siempre contigo. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Pero volviendo al tema, esto que piden los senadores es una quimera, no creo que se dé, aunque posiblemente tengan razón, porque es grave si esto lo demuestra. ¿Tú crees que pueda avanzar, pueda progresar esta votación que según este grupo de senadores debió haber sido 8-3, con lo que se declararía automáticamente anticonstitucional la ley de la industria eléctrica, y esto afectaría en favor de los opositores la próxima votación a la reforma o contrarreforma de energía eléctrica, ¿no? O de energía. Sí, la parte procesal no va a prosperar, digo, eso es algo que queda claro, no va a haber esa manera, pero sí va a quedar el antecedente. ¿Qué va a suceder con las dos controversias que están pendientes, Armando? Pues ya no se la van a creer igual, van a decir, bueno, vamos a hacerlo como se ha hecho en la historia de la Corte desde esta conformación actual que viene de diciembre del 94, enero 95, en donde se están discutiendo en las controversias los artículos que están siendo impugnados uno por uno. Entonces, lo que va a suceder es que ahora se le van a abrir los ojos a los ministros que quizás de manera, no sé, un poco inocente, dijeron vamos a votarlo de esta manera, en donde quizás no llegaron a ver las consecuencias de este tipo de votación, de agruparlo por tema. Pero digo, en la parte de los senadores eso no va a prosperar, pero sí va a ser importante ese tema para la siguiente discusión ante la Corte que va a llegar, porque está pendiente la controversia. Y en la parte que mencionas de la reforma, bueno, aquí la reforma sabemos que quiere, como dice el presidente, que salga sin una coma modificada, y ya ha habido pues ya intentos para pues tratar de acaparar la votación que necesitan de la mayoría calificada. Y bueno, ya vemos cómo con cierta, no sé si es
ignorancia o simplemente un tema mediático, eso estar pernoctando en la cámara o ya casi con la pijamada lista, digo, además de que se me hace un tema muy infantil, y cómo van cambiando la fecha de la discusión, ahora se la van a pasar a domingo y quieren, para evitar un madruguete, estar ahí desde el sábado. Ahí recordemos que la mayoría calificada es esa, ¿no? El tema de que no llegues, digo, hay manera de justificar, hay muchas maneras, hay un tema de caso fortuito o inclusive de fuerza mayor cuando hay actos, como dicen, actos del príncipe, que no llegan a la cama. Lo que quieren es evitar, ¿no? Un madruguete. Creo que aquí el punto es que la discusión política pues está muy clara, ¿no? No es que haya traidores a la patria, una traición consumada o anticipada, ¿no? En el tema de la conducción, sabemos que la conducción de la CFE pues la ha tenido desde siempre, y ahora que se está ya abriendo el mercado por fin después de décadas, ahora se está queriendo regresar a una conducción estatal que ya hemos visto que no es lo óptimo. El mercado no responde más que para un tema regulatorio y, vamos a decirlo, con un toque más ligero. Cuando la conducción lo quiere hacer la parte del Estado, vemos que es completamente ineficiente. Le hace Pemex, es una empresa completamente quebrada y por malos manejos, y aun y cuando hubiera sido una empresa bien llevada con todos los recursos que llegaron a tener, que fueron muchísimos, y ahorita que están en épocas de vacas flacas, creo que aquí el punto no es que el Estado regrese a esa conducción, que es lo que quiere, es un poco la parte trasnochada del discurso. No creo que esta parte del mercado, que ya lo hemos visto que es más eficiente, y digo, no estoy en contra de la regulación, pero del hecho de que ya volvamos, ¿no? Como los cangrejos hacia atrás, pensando que eso va a ser la panacea y que entonces sí, la CFE ahora sí se va a portar bien y ahora sí va a hacer las cosas de una manera eficiente, pues digo, no vamos a estar pensando más que chupando el dedo, y creo que no va por ahí. Debe de ser una discusión mucho más madura. No va a pasar esta reforma, no tienen los votos, creo que eso es... que ya, ahora que estamos en Días Santos, donde pues nos recuerda a Judas de Iscariote, ¿no? El traidor, ya salió el primer traidor, Carlos Miguel Aiza Damas, diputado federal del PRI por Campeche, que anunció que él va a votar a favor de la reforma eléctrica. Ya se le echaron encima a sus compañeros y de hecho creo que hasta le van a sacar la tarjeta roja. Sí, porque además el cambio, ¿no? Aparte viene del estado de Campeche, que es donde viene el presidente nacional del PRI, y de hecho el papá de este diputado federal acabó el encargo del periodo de gobernador de Carlos Aiza, o sea, el papá pues acabó el periodo de Alejandro Moreno, de Alito, y ahorita pues en Campeche mismo, ¿no? Que traen un tema, pues es un estado muy... Respecto a temas energéticos, digo, Pemex sobre todo, no más que CFE, pero sí es curioso cómo se van dando ahí las sinergias, y claro, y lo chistoso es que es un diputado joven que quizás no haya sabido todas las triquiñuelas de las que fue capaz el PRI en su momento, y que ahora, bueno, pues no, digo, estoy de acuerdo que en estas épocas de Días Santos pues sí tiene que haber una reconciliación, tiene que haber también un lugar para perdón, pero el punto aquí es, no somos ingenuos, y no vamos a pensar que eso no trae más que una inocencia de por medio. Claro que no, aquí hay intereses, ¿no? Es Campeche, es el estado donde es el presidente nacional del PRI, que ya ha mencionado, como dices tú, la tarjeta roja a la hora de que voten en favor de esta reforma, y bueno, ahí sabemos que el grupo de oposición está bastante aguerrido. No creo que salga de la Cámara de Diputados con esa mayoría que necesitan calificada, y bueno, pues va a quedar en un intento más de la 4T para tratar de regresar al orden. Y aquí el punto y la crítica quizás es, no estoy diciendo que no haya corrupción y que no haya habido corrupción y que por eso las cosas no hayan empeorado en la época del sexenio anterior. Lo que estoy diciendo es que la manera de atacar eso no es volviendo hacia atrás, viendo la manera que el Estado vuelve a una rectoría económica que fue terrible para el país. Acordémonos, yo sí tengo edad suficiente para el tema de las crisis sexenales, que si se vuelve a este tema y buscar, por ejemplo, este acercamiento del Banco de México, por ejemplo, con la gobernadora que estuvo en gabinete, y digo, detalles así que ya nos tardamos más de 20 años en una verdadera autonomía del Banco de México. Ahora tratar de regresar a una política fiscal muy casada con la parte de monetaria, pues está mal por donde la veas,
y creo que ahí es donde se tiene uno que fijar más en la parte, y como digo, si hubo acto de corrupción, pues que se presenten las denuncias, no se trata de que, pues bueno, vamos a hacerlo por acá, porque todo estaba mal, y como todo estaba mal, bueno, pues vamos a refundar, y vamos a volver a inventar el hilo negro, y no va por ahí, el país no puede dar eso. Las suspicacias de que, a ver, si a lo mejor ganan una candidatura a gobernatura o a alguna embajada, pues ya ves cómo le fue a Quirino Ordaz Coppel, que pues ya lo expulsaron del PRI, pero ya es flamante nuevo embajador de México. Sí, ya al rato va a estar ahí. Embajadas más codiciadas, porque pues, se la pasa uno cachucha, ¿no? Y a ver cómo le va, porque pues, supuestamente hay que recomponer esa relación de la pausa. Y ya lo veremos en la Castellana ahí con los caballos tirando el carruaje para llegar ahí con el rey Felipe. ¿Te acuerdas con Díaz Ordaz? Nombraron un embajador y llegó en carruaje y todo. Sí, claro, pues es el recorrido famoso de los embajadores de cualquier país. En España es algo que han acortado, porque antes se usaba desde la fuente de Neptuno, donde está el Hotel Palace, hacia la Zarzuela. Ahorita ya ha habido un poco de cambios en la ruta por el tema del tráfico, digo, hace 40 años casi. Ya creo que son obsoletos, ¿no? Ya déjense de estas cosas, ¿no? Y más en un gobierno socialista que es el de España. Y bueno, por otra parte, pues está pues la advertencia o el poder, lo que dice López Obrador de cambiar la ley electoral, o sea, la reforma electoral en la que se está contemplando pues eliminar a los diputados plurinominales, que pues sería una gravísima pues reforma si se aplica, porque pues la proporcionalidad de las minorías pues quedaría fuera, ¿no? Y entonces las votaciones serían siempre a favor de los mayoritarios. ¿Qué opinas de eso? Sí, curiosamente ahorita mencionas una anécdota de Díaz Ordaz, que es exactamente el mismo año, 7-7, cuando él llegó a la embajada, ya de expresidente, y ese año Reyes Heroles presenta el proyecto de la LOPE en ese entonces, con la inclusión de la figura de los diputados, que le llamaban antes diputados de partido, ahora diputados plurinominales. Y creo que sí es grave. Quizás el número es lo que se puede llegar a contemplar una reducción, porque son 300 de mayoría relativa, por los 300 de distritos que existen en el país, y los 200 de plurinominales, que la idea detrás de esto, además de la representatividad electoral partidista de las minorías, es que haya especialistas en la Cámara de Diputados en ciertos temas, porque claro, los diputados como representantes del pueblo no tienen obligación de saber de todos estos temas, pero por eso era como que una especie de coto, de una reserva de personas especializadas en temas financieros, en temas y también políticos y de conveniencia, porque y después, ese es el tema. Después, sí, pero presentables. Sí, cambió un poco la idea, entonces ahí es donde empezaron a decir, bueno, pues entonces si no entras en lista, y dependiendo del número de lista en la que estás, pues estás seguro vas a entrar o no, y ahí es donde empiezan las componendas. Creo que ese número quizás ya bien se puede reducir, pero definitivamente no eliminar, porque entonces sí, el tema aquí es que el propio partido que hoy es mayoría, era en su momento minoría, es un partido de reciente creación del 2015, y claro, es una decisión del PRD y de otros partidos, en el PT para allá. Ahora que llegan a mayoría, dicen, no sabe qué, mejor así la dejamos, y no va a entrar otro, y creo que ahí es donde está el grave error. Buscar exceso de representatividad. Sí, yo creo que podemos buscar ahí una cámara de 400, ahorita hablando en términos generales, de 200 que había, pues se pueden bajar a 100, de todas maneras allí hay esa representatividad, y se evita la moneda de cambio que se ha constituido en la reforma. Y la lista peor es la del Senado, Armando, porque el Senado, en la representación proporcional de los diputados, se entiende que está uno como representante del pueblo, como diputado. En los senadores representa a los estados. Ya hay primera minoría y hay dos de mayoría relativa. ¿Qué pasa con este cuarto senador que se acomoda conforme a qué representa proporcionalmente un estado? Ese, por ejemplo, esa figura creo que sí no sostenible, la del cuarto senador. Los 128 senadores que somos actualmente, que componen la Cámara de Senado. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cambiar del tema a pues algo más actualizable.
que es la Semana Santa. No se vaya, estamos. Únete a la conversación. Hashtag Los Cabos a la Carta. Transmitiendo en el 96.3 de frecuencia modulada, con 15.000 watts de potencia radiofónica. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. XHSJSFM, Cabo Mil Radio. 96.3, siempre contigo. Voy rápido a Oxxo porque necesito internet y con solo 15 pesitos puedo usarlo sin límite durante 2 horas. Recarga 15 pesos internet Telcel en Oxxo y recibe 2 horas de internet ilimitado. Navega en YouTube o donde tú quieras. Disfruta de videos, en vivos, reels, TikToks y más. Oxxo, a la vuelta de tu vida. No incluye llamadas ni mensajes. Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. Revisa términos y condiciones en telcel.com. La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad. No guardar distancia. Pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases. Gobierno del Estado de Baja California Sur. Toda la tradición y el sabor unidos en un chocolate. Los momentos más dulces y toda la esencia del cacao se encuentran en Los Cabos. Visita Chocolate Factory sobre Boulevard Mijares, Colonia Centro, en San José del Cabo. O llama al 624-152-6288. 624-152-6288. Chocolate Mexican Cacao. La tradición del cacao en un solo sabor. Las y los diputados ayudamos a combatir el abuso sexual de menores. Por eso agregamos al Código Penal la condena de 6 a 13 años y hasta 500 días de multa para quien cometa este delito en menores de 15 años. Seguimos trabajando para garantizar la justicia a las víctimas y el castigo a los responsables. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Imagina tu auto conectado a ti y al mundo. Con los servicios remotos de la app Mercedes Me, enciende el motor a distancia, controla el abrir y cerrar de seguros, obtén la última información de tu vehículo, incluyendo kilometraje y nivel de gasolina, envía y guarda direcciones antes de iniciar tu viaje, personaliza la luz de ambiente y mucho más. Todo desde cualquier lugar. Descárgala y aprovecha todas las ventajas que te ofrece Mercedes Me. Consulta en tu distribuidor autorizado Mercedes-Benz la disponibilidad de servicios y los vehículos compatibles con el sistema Mercedes-Me. Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical. Son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen. También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo. Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos. Ahora es ley. Senado de la República. 65ª legislatura. Cabo Mil Radio. Siempre contigo. La información más relevante en Los Cabos a la Carta. Continuamos. Bueno, querido Eduardo, Nancy, vamos a platicar y yo agradezco que nos tome la llamada y el Zoom. Usted tiene Zoom, ya sabe que estamos también en Facebook Live, en Los Cabos a la Carta Facebook Live, donde se puede ver, y allí está la doctora Zenorina Díaz Gómez. Ella es licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Doctora, gracias por aceptar esta conversación. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un saludo, ¿no?, a los radioescuchas que ahorita pues la mayoría de ellos están en descanso por la semana esta de Asueto, ¿no? Es por lo que vamos a platicar. Bien, para muchos esos son días de reflexión, de recato, para muchos, pues, quizá la mayoría es de descanso y de fiesta, ¿no? Porque pues aprovechan los días santos, pero nunca deja de ser interesante el investigar un poquito de dónde viene la Semana Santa y bueno, empezaríamos hablando, quizá me gustaría iniciar con que nos platiques de las grandes religiones del mundo. Haciendo un lado la de los asiáticos, porque son ahí sí miles de millones, ¿no? Quizás los budistas son los que más adeptos hay,
a esta religión, y está el confucianismo, en fin, pero del lado occidente y Medio Oriente, ¿cuáles son las tres grandes religiones que tienen su base o su corazón, su núcleo en Jerusalén? Sí, por supuesto, es súper pertinente tener claridad, ¿no?, respecto a cuál es el motivo de estas celebraciones, saber de dónde provienen. Creo que eso nos ayuda a apreciar mucho más las festividades, las conmemoraciones, y además a ser más abiertos, a erradicar algunos prejuicios, porque cuando hacemos revisión histórica nos damos cuenta de que estamos hechos de muchas piezas. Y en ese sentido, las religiones donde se celebran o donde se conmemoran estas fiestas religiosas, pues pertenecen a un tronco común. Se les denomina semítico-proféticas. Pero no son las únicas, por ahí usted acaba de mencionar, en el lado de Oriente, tenemos otro tipo de religiones que corresponderían a otra raíz, que serían las indomísticas. Muchos de los títulos son muy claros, ¿no? Respecto al tipo de prácticas y en lo que centran su visión del mundo. Entonces, las indomísticas, las chino-sapiensales, que se caracterizan por ser, por interiorizar más, reflexionar, un desarrollo de una sabiduría profunda. Pero en relación a esto que estamos reflexionando el día de hoy, a propósito de estos días santos, el cristianismo pertenece a esta raíz semítico-profética. Y dentro de las religiones semítico-proféticas, semítico pues por la ubicación geográfica de las que se desprenden las tres, y proféticas porque las tres son religiones que establecen un pacto. Es un pueblo que establece un pacto con Dios. Y el mediador siempre es un profeta, es un enviado, es un elegido. Súper importante entenderlo. De alguna manera, en la religión judaica, ellos siguen esperando el Mesías, ¿no? Que es en el templo de David, donde está Jerusalén. También está la mezquita de Al-Aqsa, donde Mahoma sale a los sueños, ¿no? El profeta es un profeta Mahoma de la religión musulmana o el Islam, y por supuesto la religión pues cristiana, ¿no? Porque no podía llamarse católica, sino es el cristianismo. Claro. O corríjame. No, perfecto. Y bueno, hago tanto énfasis en esta figura del profeta justamente porque aquí es donde se va a dirimir, donde se van a hacer una serie de divisiones y entre quienes celebran, ¿no? Estas fiestas, jueves, viernes santo, y quienes no. Entonces vamos a ver que la primera religión dentro de este tronco semítico profético pues es el judaísmo. Le va a ser el cristianismo, que en un principio se consideraba una secta, o sea, porque se separa de la religión judía, y luego se deriva mucho tiempo después, siglo VII más o menos después de Cristo, el Islam. Surge esta nueva religión, pero que tienen características comunes como estas, ¿no? Siempre hay un mediador llamado profeta, por eso para algunos Jesucristo va a ser un enviado más, otro mensajero, dentro de los que ya venían dentro de esta tradición judía, es decir, ya habían sido Abraham, Jacob, David, Salomón, etcétera, ¿no? Entonces, para muchos, bueno, para la religión judía en particular, Jesús, pues es otro enviado que viene. Para quienes asumen el cristianismo, como bien lo acaba de mencionar, cristianismo, pues entonces se llamará a estos creyentes que creen en esta figura de Cristo como Hijo de Dios fundamental, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de cómo se establece esta idea de que Jesucristo es Hijo de Dios, o sea, que no es un profeta más. Mahoma, por ejemplo, ya como fundador del Islam, sería otro profeta, ¿no? Entonces, bueno, sí, entonces sí, por eso... Sí, en cuanto al número de seguidores de las religiones, pues yo creo que el cristianismo es de las más importantes, la religión del Islam o los musulmanes, y pues la religión judía, que son pues en número la de menor concurrencia. Ahora bien,
hablando del cristianismo y la Semana Santa en la que estamos, ¿de dónde vienen, no? Los 4 evangelios, ¿no? Supuestamente, porque en la misa los sacerdotes siempre se refieren a algún versículo de alguno de los 4 evangelistas, los que supuestamente son los que tienen la palabra de Dios, que son Mateo, que creo que sí conoció según algunos documentos, que él conoció a Jesús. Está Lucas, que es posterior, viene de referencias, Marcos, que también es narra más milagros, y Juan, que también conoció a Jesús. Ahora, ¿por qué estos 4 evangelios y de dónde surge esta selección, digamos? Había muchos evangelios, tengo entendido. Claro. Es súper interesante entender esto de raíz, porque el cristianismo como doctrina en realidad es muy sencilla, ¿eh? O sea, es una religión que establece pues esta idea del amor universal, se reconoce a todos los seres humanos, ¿no? Como hijos de Dios. Entonces, menciono eso para hacer una gran diferencia con el judaísmo, por ejemplo, donde Dios reconoce solamente a un pueblo. Entonces, y también lo menciono porque esta es una de las razones por las que el cristianismo se convierte de manera muy rápida en una religión muy popular. Entonces, bueno, la explicación de por qué los 4 evangelios y de dónde deriva la forma en que se celebra, ¿no? Esta conmemoración de la muerte de Jesús se establece ni más ni menos en el 325 después de Cristo, con el llamado concilio de Nicea, ¿no? El concilio de Nicea es el primer concilio, o sea, es el primer momento donde se reúnen los obispos a establecer las bases, los dogmas que van a regir al cristianismo. Por eso les decía que el cristianismo en realidad es una doctrina sencilla. Toda esta parte intelectualizada, todo este aparato complejo en lo que se va a convertir ya la institución, se va a establecer a partir del concilio de Nicea. Y las razones son... ¿Pero quién convocó este concilio? Quizá referirnos... Por supuesto, el emperador Constantino, y tiene que ver con que Roma en ese momento se encuentra en una etapa de debilitamiento. Entonces, las versiones apologéticas, o sea, de los propios obispos, ¿no? Dicen que Constantino tuvo una conversión y se narra mucho esta historia de que en algún momento tiene una especie de revelación y entonces se le aparece la cruz, ¿no? Frente al sol y le dice, este va a ser como el signo con el que vas a vencer. Pero historiadores recientes, pues más bien indican que la conversión o la decisión de Constantino, no de convertir la religión cristiana en oficial todavía, eso va a venir un poquito después. Lo que va a hacer Constantino es establecer la libertad de culto, es decir, los cristianos van a dejar de ser perseguidos, porque en ese momento, bueno, Roma al ser un imperio, esto significaba que confluían en una diversidad de religiones, y el cristianismo, por lo tanto, era una dentro de las muchas religiones que había, pero el cristianismo estaba creciendo rápidamente, pues, en seguidores, en creyentes, y parece que Constantino, pues, ve como conveniente, como una forma de unificar al imperio, pues, establecer en un principio la libertad de culto, ¿no? Entonces, cuando se establece la libertad de culto, parece que esto trae cierta protección al cristianismo. O sea, el cristianismo, que era una religión muy perseguida justamente por este crecimiento tan rápido que estaba teniendo, entonces ya no es perseguida, recibe una especie de protección y entonces empieza a haber una serie de conflictos internos y externos. O sea, los paganos atacando al cristianismo, pero dentro del mismo cristianismo empieza a haber divisiones, como aquellos que indican que Jesús no era hijo de Dios, sino pues que era solo un Mesías más, que va a ser la llamada corriente del arrianismo. Profeta, más que Mesías, un profeta más, decían. Exacto. Entonces, bueno, por esa razón, Constantino va a establecer el concilio de Nicea como una forma de establecer una base común y una plataforma estable, ¿no?, en relación al cristianismo, y ahí se van a establecer una serie de dogmas bien importantes. Tenemos que hacer una pauta. Estamos platicando con la doctora Zenorina Díaz Gómez. Ella es licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias Sociales.
conocedora y estudiosa de las religiones y de todo lo que se relaciona con pues esta historia tan fascinante. Y además, pues hay que nada más señalar que Nicea, donde se celebró este concilio en el 325 después de Cristo, está en cerca de la actual Estambul, ¿no? En Turquía. Tengo entendido, ¿no? Más para situarnos y andemos más o menos en el mapa ubicados. Vamos a la pausa, regresamos con más, que no se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta. Tu opinión cuenta, escuchas Los Cabos a la Carta. Cabo Mil Radio. Es Cabo Mil. 96.3, siempre contigo. Solicita tu monedero naranja y disfruta los beneficios únicos que trae para ti. Solo en La Comer y Fresco recibe hasta 80% de descuento en la colección de ollas y accesorios de la exclusiva marca WMF. Acumula timbres en tu monedero naranja y lleva tu cocina al siguiente nivel. ¿Y tú vas al súper o a La Comer? Consulta bases en tienda hasta julio 24. Voy rápido a Oxxo porque necesito internet y con solo 15 pesitos puedo usarlo sin límite durante 2 horas. Recarga 15 pesos internet Telcel en Oxxo y recibe 2 horas de internet ilimitado. Navega en YouTube o donde tú quieras. Disfruta de videos, en vivos, reels, TikToks y más. Oxxo, a la vuelta de tu vida. No incluye llamadas ni mensajes. Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. Revisa términos y condiciones en telcel.com. CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free. Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es la tienda oficial de habanos en Los Cabos, con la selección más grande de tabaco cubano en México. Somos la casa del famoso Big Papa, el mejor mojito del planeta. Disfruta de tu habano y destilado favorito en nuestro Cigar Lounge. Estamos ubicados en calle Madero, en el centro de Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre. Vuelve el Interceramic Fest, la gran oportunidad para remodelar tu hogar con hasta 25% de descuento en pisos, muebles de baño y materiales de instalación. Aprovecha las mejores ofertas solo en Interceramic. Promoción válida en productos seleccionados y hasta agotar existencia. Consulta términos y condiciones en tienda. ¡Ya viene! ¡Gratis! El comediante de las estrellas, el show de Pepe Carabelli. Este sábado 23 y domingo 24 de abril, con las imitaciones de José José, Juanga y Chente. Traído por la muestra artesanal oaxaqueña a la Plaza San Lucas frente a Walmart. Funciones 7 de la noche. Hoy, frente a Walmart, aquí en Cabo San Lucas. Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias. En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha un 20% de descuento en todos los quesos Oaxaca a granel y 25% de descuento en todos los bloqueadores y bronceadores. Sí, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo abril 14. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. Cabo Mil Radio. Cabo Mil Radio. 96.3. Siempre contigo. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Platicando con la doctora Sermolina Díaz Gómez, quien es licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias Sociales, sobre la Semana Santa y sobre el Concilio de Nicea, donde supuestamente se seleccionan los 4 evangelios. Ella es de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Entonces, ¿cómo es que en este concilio se determina que van a ser los 4 evangelios de los 4 evangelistas que acabamos de mencionar? ¿Hay teoría? Bueno, sí, por supuesto. Y bueno, después de mencionar los evangelios, me gustaría mencionar también otras bases importantes del cristianismo que determinan justo en este Concilio de Nicea. Pero bueno, en relación a los 4 evangelios, que claro, son bien importantes porque es ahí donde se extrae, ¿no?, todo el conocimiento de la vida y muerte de Jesús. Y bueno, hay narraciones
casi como una especie de leyendas varias, ¿no? No sé si tenga así mucho caso mencionarlas todas, pero por lo menos alguna. Una muy conocida es esta idea de que se eligen dentro de alrededor de 70 o un poco más de textos que había, y bueno, los obispos deben altar todos los libros, se van a dormir y a la mañana siguiente pues esperan la señal divina, ¿no? Entonces la señal muestra en el altar solamente 4 evangelios. Entonces a partir de eso se determinan por iluminación divina, una especie de señal de inspiración, que esos son los 4 evangelios verdaderos. Bueno, otras historias indican de manera similar que una paloma entró y entonces le susurra a esos obispos cuáles son los evangelios verdaderos, ¿no? Lo cierto es que efectivamente se conoce que hay alrededor de poco más de 70 textos, entre fragmentos, algunos muy acabados, otros no tanto, pero dentro de todos esos textos se eligen estos 4 considerando la coherencia temática. Muchos de ellos se pueden contrastar y entonces hay coincidencias muy consistentes, y además, bueno, porque dentro de este concilio se establecen otras bases fundamentales para el cristianismo. Entonces estos evangelios son los que coinciden con esto que se pretende establecer, ¿no? Como religión oficial. Efectivamente, estos evangelios no son escritos, o sea, son escritos de manera póstuma a la vida de Jesucristo. Se tienen noticias, algunos entre los años 66 después de Cristo, 80, 90, el más antiguo que es el que se atribuye a Juan. 2 de ellos, el de San Mateo y el de San Juan, parecen ser fuentes directas, o sea, de personas que conviven con el personaje Jesucristo, y los otros 2, Lucas y Marcos, son más bien recogidos de la experiencia de quienes fueron discípulos directos de Jesús, ¿no? En el caso del Evangelio de San Lucas, lo recibe ya que fue discípulo de San Pablo, y en el caso de Marcos, lo recibe de San Pedro, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera quedan establecidos los 4 evangelios, así es como conocemos la vida de este personaje histórico, ¿no? Hay una parte interesante en los evangelios, doctora, que yo había leído respecto, por ejemplo, el evangelio de Juan que menciona usted, que es el más antiguo, que narra la última parte del ministerio de Jesús, el último año, del tercer año, y los otros 3, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, mencionan más bien la parte inicial del ministerio de Jesús, y por eso hay estas coincidencias, pero también hay ciertos milagros que no se comunican en los primeros 3, y son los que le llaman los evangelios sinópticos, y después vienen este tema de Juan, ¿no? que está escrito cuando él inclusive es el mismo Juan que escribe la revelación en Apocalipsis, ¿no? En la isla de Patmos, cuando estaba exiliado precisamente por el Imperio Romano, que mencionaban, ¿no? Que estaban a cargo de toda esa región del mundo en esa época. ¿Qué otras cosas, qué otro tipo de sucesos o que todavía siguen hasta la fecha se determinaron en ese concilio de Nicea de 325? Pues algo Constantino. Sí, algo muy impresionante. El credo, por ejemplo, el credo, ahora sí, católico cristiano. Catolicismo es esta facción del cristianismo que reconoce al Papa, ¿no? Como la cabeza de la Iglesia Católica. Entonces, en ese sentido, hay partes del cristianismo que no reconocen al papado como centro de la Iglesia, y bueno, y corresponderían a otras facciones, ¿no? Del cristianismo. El credo católico que aprendemos desde muy pequeños, el creo en un solo Dios, etcétera, se establece, está prácticamente intacto desde el 325 hasta la fecha. Otra cosa fundamental que ocurrió en el Concilio de Nicea es que se estableció la naturaleza de Jesús, es decir, se establece el famoso misterio de la Santísima Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una cosa muy compleja de comprender, y que esa fue una de las razones
por las que no todos, o que empiezan a haber divisiones dentro de la Iglesia, o sea, no todos concuerdan, ¿no?, con esta visión. Sin embargo, en el Concilio de Nicea se establece este dogma de la Santísima Trinidad. Otra, bueno, es... Perdón, ¿los protestantes también conmemoran la Semana Santa igual que los católicos o no? Los protestantes y los ortodoxos griegos. Sí, o sea, mientras se asuman cristianos, hay un reconocimiento y hay una conmemoración. En el caso de los ortodoxos también, pero lo conmemoran, no siempre coincide la fecha de conmemoración porque ellos se siguen rigiendo por el calendario juliano. Y bueno, prácticamente todo el mundo, más o menos a partir de 1586, se rige por el calendario gregoriano, y los ortodoxos. Así es, ajá. No es el caso de los ortodoxos, por eso a veces no coincide, pero sí hacen la celebración. Pero los protestantes también creen los santos y la Virgen María. No. No. No, y bueno, y es que ahí... ¿Cómo conmemoran la pasión y muerte de Jesús? Solamente los católicos tal como la conocemos, pero los protestantes de otra manera. Así es, hay variaciones. Entonces, en ese sentido, habría que entender cuál es como la esencia de la celebración de la llamada Pascua, y ahí serviría mucho entender cómo conmemoraba la Pascua judía. O sea, la Pascua judía originalmente era una celebración que tenía que ver con el renacimiento de la vida, porque eran sociedades dominantemente agrícolas, pastores, y se inmolaba un cordero. Cuando se realizaba el equinoccio de primavera, o sea, cuando iba a iniciar la primavera, la forma de garantizar, pedir prosperidad para ese año, abundancia para ese año, era inmolando un cordero. Esto es bien interesante en términos psicoanalíticos. Se ha explorado mucho este simbolismo de la necesidad de vertir sangre para que la vida resurja, o sea, como si la vida se genera a partir del derramamiento de sangre. Entonces, es bien importante porque es un símbolo cristiano muy reconocido, pero entonces vemos que tiene raíces muy, muy antiguas. En el caso del judaísmo así surge, pero después en el judaísmo va a haber un momento crucial en la historia de esta religión, que es la liberación del pueblo de Israel de Egipto, o sea, después de estar bajo el yugo de los egipcios, es liberado por Moisés. Conocemos también muy bien esta historia. Y bueno, y la Pascua judía, por lo tanto, consiste en la celebración de esta liberación del pueblo de Israel por parte de los judíos. Claro, los esclavos que estaban en Egipto, ¿no?, con el faraón, y ahí nos tendríamos que remontar al Éxodo y al Antiguo Testamento, porque finalmente el Antiguo Testamento pues termina cuando comienza el Nuevo Testamento con los evangelios precisamente, ¿no? Yo creo que es interesante todo esto porque tiene que ver con la cultura pues de la humanidad, la espiritualidad que creo que todos tenemos o debiéramos tener. No es necesariamente obligatoria ni mucho menos, pero forma parte del ser humano sin lugar a dudas, y pues el tiempo lamentablemente se nos termina, pero yo creo que esto nos da pauta para en otra ocasión ampliarnos o que nos amplíe y nos comparta todo su bagaje cultural, social y de las grandes religiones, que nunca es por demás de dejar fuera de nuestra vida cultural. ¿No, Eduardo? Sí, muy interesante como siempre. Muchas gracias, doctora, y pues feliz Jueves Santo para todos los que están escuchándonos. Y bueno, pues gracias, doctora. La doctora... Gracias a ustedes. Norina Díaz Gómez, en filosofía y doctora en ciencias sociales. Nos vamos. Gracias a Nancy Álvarez, gracias a nuestros colaboradores de allá en cabina en Cabo Bello, en Cabo Mil. Estaremos en contacto. Pásenla bien, tranquilo y no se acelere, y pues reflexione, nunca está por demás. Buenas tardes, soy Armando Figaredo. Hasta mañana. Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Te esperamos de martes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta, una producción de Comunicabos.